En el episodio de hoy te traigo una nueva entrevista de historias de emprendedoras multipotenciales, la sección del podcast en la cual entrevisto a profesionales multipotenciales que se animaron a apostar por construir un negocio propio que combina sus múltiples pasiones. En esta era de tanta inteligencia artificial y relatos mitológicos de éxitos cocinados de la noche a la mañana, sentí la necesidad de conectar con historias profundamente humanas. Por eso te voy a presentar personas de carne y hueso, a las cuales vi crecer, enfrentar desafíos, resistencias y progresar en sus propios términos. Y no tengo dudas de que, además de inspiración, de cada experiencia te vas a llevar aprendizajes útiles para aplicar a tu propio recorrido. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Muy, pero muy buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Quiero que sepan que hoy estamos en el episodio 100. Es un episodio súper especial, súper simbólico y vamos a estrenar en el día de hoy una sección que me hace mucha ilusión porque yo quiero que no solamente vean los resultados finales que vemos en Instagram de las personas, las marcas personales, los negocios, los proyectos, sino que quiero empezar a mostrarles procesos, historias reales de multipotenciales reales que al día de hoy evidentemente trabajan, eligen comunicar desde su marca personal y construir un negocio alrededor de eso y compartirles todos estos procesos, estas historias. Y como yo en los últimos años tuve la suerte de poder trabajar con muchas profesionales increíbles, multipotenciales, sentí como estas ganas de poder compartir estas historias con ustedes para inspirarlas y para que vean todas las distintas formas que pueden ir adoptando estos recorridos de profesionales multipotenciales. Y particularmente me interesaba, justo dio la casualidad de que es el episodio 100, así que me cierra por todos lados, pero yo tenía muchas ganas de empezar este segmento, esta sección de historias de emprendedoras multipotenciales. Lo quería empezar con ella, con Tati, que te voy a dar la bienvenida si no te dejo en silencio. ¿Cómo estás, Tati? Hola Angie, estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Ahora te vas a presentar bien. Ujú. Tati es colega, comunicadora, bueno, un montón de cosas que ahora nos va a compartir de su multipotencialidad. Pero para mí, Tati es muy especial en mi recorrido de Angie Transmedia, en este negocio que al momento que estoy grabando esto ya tiene como 6 años o un poquito más este negocio. Y Tati fue particularmente la primera persona que me dijo, Angie, yo quiero que seas mi mentora. Y a mí me costaba un montón decirle que sí, no porque no tuviese ganas, porque siempre me gustó enseñar, compartir mi experiencia, ayudar a otras profesionales, pero me daba pánico llamarme mentora o brindar un servicio más allá de, o sea, sí, lo que involucra como el impacto que puede tener que vos quieras acompañes con tu experiencia a otra persona. Pero bueno, también me dio la confianza suficiente como para decir, bueno, con esta persona me animo a empezar a ver qué onda esto de mentorear y desarrollar este servicio. Y terminó siendo un pilar súper importante en mi negocio y en mi vida profesional, porque después con el tiempo fui descubriendo que me encantaba este rol de mentora. Pero siempre hay que empezar con algo y por lo general cuando es algo nuevo empezamos con miedo y es un desafío y es un descubrimiento. Tal vez no me gustaba y ahí quedaba, pero bueno, salió bien. Así que para mí era re lindo poder tenerte acá porque, bueno, una de las cosas que también siempre hago mucho énfasis es qué importante rodearse de las personas correctas porque muchas veces la gente que te rodea te ve más valiosa de lo que vos te ves a vos mismo. ¿Qué pensás de eso, Tati?
Sí, al 100%. Totalmente, y creo que es por ahí, rodearse de la gente correcta y que fue la razón por la que decidí contactarte y arriesgarme esa vez y buscar inspiración en el recorrido de los otros. Totalmente. Recontra, Es recontra. es muy clave eso. Y Me acá estamos, acuerdo ¿no? que, Años después. sí, totalmente. Y me encanta cómo se va dando la cadena, porque vos en su momento viste algo en mi historia que te resultaba inspirador y que tenías ganas de entender más cómo podía aportarte a tu recorrido. Y me acuerdo que en su momento pensamos, bueno, yo ya trabajaba con esta metodología de empezar a pensar a futuro, a varios años, el Vision Board. Y trabajamos juntas en un montón de cosas que ahora vamos a compartir y vamos a contar, Ujú. porque me parece que van a ser súper inspiradoras para otras personas, ¿no? Entonces, qué bueno esto de poder ir siguiendo la cadena y ahora tu historia va a ser también la que inspire seguramente a muchas personas que están del otro lado. Pero antes de meternos en eso, Ujú. me gustaría que hagas una breve presentación. ¿Quién sos y cómo te presentarías hoy en día? Ok, muy bien. Soy Tatiana Rewill, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente me dedico a comunicar y educar sobre diversidad cultural e interculturalidad para viajeros inmigrantes, lo cual es algo que me apasiona porque es la temática que más me gusta, de la que hablo con mis amigos, o sea, mis momentos más nerds no son solo trabajando, sino con un café con amigos. Y poder crear contenido y educar y ayudar a otros para mí es la forma más linda de transformar esa pasión en creatividad y en crear algo externo. También viajo, soy nómada digital, así que esa parte personal y profesional se mezclan, todo en lo que es la industria del turismo y los viajes. Así que creo que ese es un buen mix de esa multipotencialidad de la que tanto hablas en el podcast. Totalmente. Y acá te voy a hacer una pregunta porque como buena colega tuya de comunicación, claro, cuando hicimos, viste que estaba el seminario de cultura, esto, lo otro, ahí yo entendí lo que era la cultura, ¿no? Y me gustaría como que hagamos un toquecito de doble clic en cómo vos lo explicás o cómo se lo podemos contar a las que están del otro lado que por ahí no hicieron la carrera de Ujú, comunicación, porque viste que a veces cultura todavía está muy asociado por ahí a no sé, tal es culto, tal no es culto, ¿no? ujú. Como hay todavía como un sentido común de que alguien tiene cultura o no tiene cultura. Entonces, siendo un tema que yo sé que vos te lo sabés de pe a pa, porque cuando empezamos a trabajar, creo que la primera palabra que me dijiste fue interculturalidad. Entonces, que Ujú. 6 años después lo repitas es que claramente tu hilo conductor viene por ese lado. Re. Y si bien a mí nuestra carrera, para mí me gustó siempre más el lado que iba a estudios culturales, antropología. Nuestra carrera es muy amplia, pero para mí esas materias y esa parte fue lo que siempre me encendió mucho cuando estaba ahí cursando en las clases de la Facu de Ciencias Sociales. ¿Qué es la cultura? Es una buena pregunta. De hecho, cuando empecé Viajar Cultura creo que esos videos fueron los que habían explotado al 100% de la cuenta. Me acuerdo que en ese momento todos empezaron a compartir el video. Me acuerdo que muchísima gente se unió a la comunidad y la gente decía, wow, nunca había realmente entendido o comprendido qué es la cultura. Y yo esa serie de videos, cuando existían los Instagram TV, o sea, estoy hablando 2020, 2021, lo había llamado esa serie, ¿qué es la cultura? Eso que te dijeron que no era. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cultura, hablamos de ir a un museo, del arte, de la música, del cine, y Re. esta cuestión de lo elevado, es decir, el que es culto, el que lee mucho, el que sabe de historia, es una persona culta, entre comillas. Y bueno, después cuando uno se especializa en estos temas y estudia estos temas académicamente y nos damos cuenta que en realidad todo esto son ciencias sociales y es científico, nos damos cuenta que en realidad la cultura está en todos lados y si hay seres humanos, hay seres sociales, porque todos somos seres sociales y políticos, y por lo tanto hay cultura, porque la cultura la creamos nosotros constantemente, no tiene que estar en museo ni ser algo que se pintó hace 200 años o algo que tiene 1000 años de historia, sino que la cultura es algo vivo, es algo activo, y yendo a una frase muy nerd y muy científica, la cultura es el conjunto de sentidos sociales que construimos en el día a día en tanto sociedad. Es decir, qué pensamos sobre las cosas, qué sentimos sobre las cosas, qué no pensamos, o sea, en qué acordamos, en qué no acordamos, cuáles son los significados, básicamente, que le cargamos a los hechos, a los comportamientos, a los objetos. Yendo al tema de los viajes, a veces se piensa que, no sé, hablamos de la cultura italiana, entonces hablamos de la pasta y la música italiana y el arte, y en realidad un plato de pastas no es cultura italiana.
A lo sumo va a ser qué representa y qué sentidos sociales están atribuidos al plato de pasta. ¿Qué significa? Ok, que una nona, que la nona haga una receta específica de tal manera, ¿por qué? Porque su nona tal vez en algún momento le enseñó a hacerlo de tal manera, y la familia y esos valores. Entonces, cuando hablamos de sentidos sociales y significados, hablamos de cómo interpretamos el mundo y cómo cargamos al mundo de esas interpretaciones y, por lo tanto, cómo nos movemos en el mundo. Temas que las distintas culturas cargan a los mismos objetos y a los mismos comportamientos de distintos significados, y ahí es cuando dentro de la interculturalidad empiezan a pasar cosas, porque vemos a un mismo comportamiento de distintas maneras y de repente, si yo soy argentina y estoy con una persona eh, de Egipto, de repente el mismo comportamiento o el mismo hecho lo vamos a ver con ojos distintos, con distintas lentes. Me encanta. Claro, ahí entonces entra este concepto de interculturalidad, que es cuando Exacto. empiezan a dialogar distintas culturas. ¿Me das un ejemplo concreto, quizá algo que te pasó a vos o algo como para terminar de entenderlo, no solo como categoría, sino Ujú. como que te haya pasado viajando, tal vez? Sí, bueno, un montón. Me ha pasado ahora en el último destino que fue en Dubái, que estuve en un hostel viviendo con muchas personas de Marruecos, de Pakistán, muchos países musulmanes, y fue muy interesante ver cómo veíamos el trabajo, el rol de la mujer. Habían muchas personas que hablaban, no sé, las mujeres, qué es lo que esperaban de los hombres, qué es lo que esperaban de las mujeres. Estuve con algunas mujeres marroquíes y ellas me contaban cómo era su vida, cómo esperaban que un hombre las tratara, y era muy distinto a cómo yo esperaba tal vez que un hombre me tratara a mí, ¿no? ¿Cuáles eran esas expectativas en la pareja? Entonces, el hecho, el objeto a analizar es lo mismo, estar en pareja, pero las expectativas y los significados que cargamos a eso son distintas y las formas de vincularnos van a ser distintas. Totalmente. Me encanta esto que estás diciendo y le voy a poner un pin para preguntarte después sobre cómo esto influye también después desde lo profesional, nomadismo digital o desde esta cuestión que, viste que hoy en día, por un lado decimos, che, el hecho de tener internet, la digitalización, nos abre las puertas al mundo, entonces pareciera que porque tenemos un cable de red podemos vender a todo el mundo, pero después nos damos cuenta Ujú, que comunicar a todo el mundo o tener clientes en todo el mundo no es tan lineal como parece. Pero ahí ujú. vamos a hacer un pin porque primero te quería hacer otra pregunta que les hago a todas las multipotenciales, que me interesa cómo se describirían en cinco o seis etiquetas. O sea, viste, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, si yo me tengo que poner las etiquetas de multipotencial, me pongo licenciada de comunicación, me pongo comediante, me pongo mentora. ¿Cuáles serían las que elegirías vos? Diría licenciada en Ciencias de la Comunicación, principal, muy nerd, muy nerd, y apasionada, viajera. Creo que también diría conectora de ideas, esa cuestión de ir conectando, ir pensando y que el cerebro siempre esté como en un segundo plano conectando y dándoles nuevos sentidos a las cosas. Diría educadora porque mi contenido siempre me di cuenta que pasa por educar, y creo que muy intensa con todo, desde mi forma de sentir esta pasión de estos temas, desde mi forma de conectarme con el mundo, con la gente que conozco viajando. Siento que esa intensidad en el sentir es algo que es muy propio mío y también lo llevo a mi espacio laboral. Me encantó. Me encanta porque acá es donde aparecen siempre los grandes diferenciales, ¿viste? Nosotras podemos, digo, cuando hablamos a veces de profesiones únicas, ¿viste? La típica decís, bueno, dos abogados, dos licenciadas en comunicación, bueno, estudiamos lo mismo, no sé. Ahora, cuando empezás a hacer doble clic en todas esas otras vertientes, ahí es donde Ujú, aparecen los verdaderos diferenciales y lo más enriquecedor de justamente de las marcas personales. ujú. Y quiero saber o que nos cuentes un poquito cómo empieza Viaja Culturas o de dónde nace esta necesidad de construir un proyecto alrededor de esta pasión que vos tenés por los viajes, seguir estudiando sobre cultura, interculturalidad, choques culturales. ¿Cómo empieza este proyecto? Bien, este proyecto empieza en el 2018 de manera oficial. Yo ya tenía como ahí en la cabeza las ganas de crear algo, y ahí fue muy en paralelo cuando te encontré a vos y estaba como en esa onda de decir, ok, sé que quiero crear algo, no sé de qué manera, no sé qué va a ser, pero hay algo en mí, esa chispa que ya está picándome un poco el coco. Y acá estamos en el 2026 y seguimos en la misma, así que estuvo bueno haber seguido ese bichito que estaba ahí.
Em, Esto nace básicamente porque yo fui una Tati adolescente y una Tati pequeña que siempre tuvo curiosidad por otras culturas y qué es lo que pasaba del otro lado del mundo. El tema es que no tenía las palabras para como poder decir qué es lo que me interesaba, pero había algo en el hecho de ver películas, había algo en el hecho de viajar. Me acuerdo que era chica y tenía algunos familiares que viajaban, tal vez, no sé, mi abuela se iba en grupos de jubilados y ella viajaba. Y es como que desaparecía un mes y después volvía, ¿no? Y era como, ¿a dónde se fue? ¿No? Yo siendo chica y diciendo, ¿y qué? Y me trae un souvenir de un lugar que aparentemente está lejos, ¿no? Como esa cuestión de, hay otro lado, hay algo ahí afuera que no sabemos qué es, pero desaparece unas semanas y de repente aparece con fotos, con cositas, y uno dice, ok, ¿qué es esto? No, no, no es solo Argentina, o no es solo Buenos Aires, no es solo Capital Federal, el mundo. No, pero bueno, uno es chico y para uno su mundo es lo que es. Y bueno, después fui creciendo y fui entendiendo que había un mundo y siempre tuve esa curiosidad por aprender. Y me acuerdo que siempre digo lo mismo, le decía a mi mamá cuando era chica, quiero aprender sobre qué otras culturas. Pero claro, cuando uno iba a internet y a Google o a guías turísticas, encontrabas, ok, vas a París, la Torre Eiffel, tal museo, tal cosa, o sea, como tipo, bueno, pero no me interesa, no me dice nada de la gente de Francia o la gente de París. Esto, me está hablando de la Torre Eiffel. O sea, ok, pero no es lo que busco. Y me acuerdo que cuando era chica mi mamá me ayudaba a buscar en embajadas, que era la forma en la que mi mamá me podía ayudar, cursos o charlas, a ver si había algo como de cuestiones culturales, pero nunca nada. Y siempre se terminaba la cuestión turística, que te terminaban dando folletos o viste como una cosita así, paquetes de viajes, y es tipo, no, o sea, quiero aprender sobre la gente. Después crecí, empecé nuestra carrera y claro, y ahí empecé a encontrar esas palabras que bueno, que uno no las tenía porque o todavía no había llegado a ese proceso mental de entender qué es lo que te gustaba, pero tampoco tenías el vocabulario, o sea, interculturalidad, semiosis social, red de significados, todo lo que lo que nombré antes, lo que dije antes, no es que uno de la nada le vienen a la mente, hubo una construcción y hubo una educación que te lleva a poder tener esas palabras y decir, ah, cuando yo vi una película y sentía una chispa dentro mío y decía, ay, quiero aprender de esto, estaba hablando de la semiosis social, pero bueno, tuve que llegar a la universidad para entender que era la semiosis social, que era la cultura, que era el conjunto de sentidos sociales, ¿no? Como es poder empezar a poner nombre a esas cosas que sentíamos, ¿no? Que la intuición, que el corazón te decía, es por acá, no sé qué es, pero esto me enciende y no sé cómo se llama. Y eso es la vida, forma parte del recorrido, que hay que vivir la vida para empezar a tener esa claridad. Y bueno, en el medio de la carrera, en el 2018 digo, bueno, yo durante años busqué algo así y estoy empezando a encontrar las respuestas en la Facu, pero aún así la Facu era muy académica, como muy cuadrada, obviamente, se Sí. te quedaba todos los textos, había cero aplicación al mundo real. Y a mí siempre me pasó esa cuestión de los viajes, ¿no? La cuestión cultural con los viajes. Y ahí dije, bueno, vamos a crear Viaja Culturas. Así de Amo. sencillo, dije palabras claves que hoy por hoy sí lo resignifico de otra manera, pero en ese momento fue, bueno, vamos a hacer una cuenta de Instagram, vamos a empezar a compartir. ¿Por qué? Porque si yo estuve en esa situación, tal vez haya gente que también quiera ver al mundo y a los viajes desde estas lentes de la interculturalidad y la cultura. Repito, no desde la cultura del museo, sino desde la cultura de la gente que vive en esos países a los que viajamos. Y así fue. Empezó como un Instagram y años después, bueno, me recibí en la universidad, bueno, seguí construyendo mi Hay perfil que decir profesional, que, hay que decir que Tati es mucho mejor alumna que yo porque se recibió más en tiempo y forma. Lo que a mí me llevó 11 años, que vos hiciste 4 o 5, no sé cuántos pero son hiciste. procesos. No, 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 bueno, tesis Sí. fueron 7, 8 años en total, porque Ah, no se sí. zafa de... Y sí, sí, no, es que es imposible, es una carrera muy Claro. larga. Sí. Pero sí, 5 años, 6, pero bueno, después viene la tesis, viene todo, me recibí en pandemia, unos temas ahí. Yo también, nos recibimos a la vez. Esa etapa no quedó atrás, pero nada, una carrera hermosa, ¿no? Pero que Sí. creo que tiene que ver mucho con la construcción de uno como profesional, pero también como persona. Yo me encontré como persona en esa carrera, porque logré construir mi identidad, esto que digo, o sea, había una chispa en mí, había algo de las cosas que me gustaban, pero no les podía poner nombre. Yo aparte en el secundario me había especializado en los últimos años en ciencias naturales, era todo biología, química, física. Lo peor es que me iba bárbaro, me iba bien, todo 9, 10, 9, 10. Y me acuerdo que tenía una profesora que amaba y que era una genia, y cuando le dije que iba a la Facultad de Ciencias Sociales, ella me dijo,
No, era profesora de matemática y de física. A mí Y me ella me pasó dijo, lo no, mismo. Tatiana, no puedes desperdiciarte de esta manera. Y yo creo que es por acá, o sea, que tenga 19 en todo lo que es ciencias naturales, no significa que igual mi corazón pueda estar en otro lado. Y también fue re duro estudiar ciencias sociales para mí, porque no entendía nada. O sea, no entendía nada. A mí me pasó lo mismo. Al día de hoy me pedís que defina la semiosis social y me va a costar decirte los términos exactos. Me pasaba lo mismo porque era muy buena en matemática. Entonces era como, sos un desperdicio. Y me Claro. parece que ahí también hay un dato interesante, ¿viste? Para hacer doble clic. Esto que decíamos antes de la alta cultura, la baja cultura o lo que no es cultura, mal que les pese, la cumbia villera es cultura, chicos. Entonces, Lo es. eh, pareciera que, que las ciencias sociales son como un grado menos de profesional, ¿viste? Es como, bueno, es esto, sos un desperdicio, es el lugar a donde va a parar la gente que no le da la cabeza para ser ingeniero, pareciera, Ujú. ¿viste? Sí. Y es un tema también eso, yo creo, porque Ujú. así es como tampoco se le da bola, digo, cuando hablamos de cultura, ahora estás hablando de interculturalidad, de viajar y qué sé yo, pero digo, en las empresas también la cultura termina siendo un factor determinante para que las empresas crezcan, no solamente las ofertas, el marketing, esto, lo otro. Totalmente. Sí, y es lo que sostiene. Vos podés tener mucha cuestión técnica de lo duro, entre comillas, pero no es lo que sostienen los equipos, las empresas, las comunicaciones. Todo lo que se considera soft o blando es lo que al final y al ¿Viste? cabo genera un largo plazo. Sí, Eh, totalmente. pero Bueno, de sí. hecho, ahora, bueno, ya no sé ni cómo se me vino a la cabeza este tema, pero digo, ahora que se habla tanto de inteligencia artificial y de que sí, los robots nos van a robar el trabajo y todas esas cuestiones, que no creo que sea así, pero también, digo, no deja de ser una revolución tecnológica que estamos viviendo en este momento. Cuando yo hablo siempre de tener un negocio de marca personal, de trabajar la marca personal, de comunicar desde uno, también creo que puede ser como un punto de vista de diferenciación y de que es algo que nos podemos destacar y que, o sea, una inteligencia artificial puede hacer exactamente el mismo trabajo que yo hasta cierto punto, pero nunca va a tener mis historias, mi experiencia, mis aprendizajes. Y ahora charlando con vos me doy cuenta que también está este factor de la cultura, ¿no? La IA no tiene cultura, ¿o sí? Ujú. No sé, estoy pensando, me disparó este tema y me parece interesante para charlar con vos. L- Lo veo más como en realidad un repositorio de información, pero no es Claro, un sujeto social, entonces. A menos que lo sí. veamos como sujeto social, pero no es un sujeto social, Vamos a tener que desarrollar una o tesis. sí, no es un sujeto Alguien que tome humano. esta idea. Tal vez sí funciona como actor en esta sociedad y como sujeto y obviamente moldea el mundo, pero no deja de ser un producto social, porque fue creado por el Totalmente. hombre. Sí. Es un producto social. Bueno, le dimos idea a alguien para que haga una tesis sobre esto. Nosotros no vamos a No, ya desarrollar hicimos sobre la este tema. nuestra, ya Ya hicimos está. la nuestra, soltemos ahí. Bueno, pará, entonces quiero seguir en el recorrido en el tiempo. Entrás a la universidad, encontrás que comunicación, decís, che, acá encuentro un montón de respuestas que venía buscando. Empezás este proyecto de Viaja Culturas también con este espíritu de divulgación, porque uno puede Ujú. encontrar las palabras como, bueno, semiosis social, pero después salir a divulgar, no podés salir a decir semiosis porque nadie te No. entiende una mierda. Y nosotras empezamos a trabajar juntas, si no me equivoco, 2021, una cosa así. Ujú. Sí. Y, y me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue vayámonos 5 años para adelante, ¿no? Ujú. Entonces pensamos en, bueno, a ver, ¿qué es lo que te gustaría lograr? ¿Para dónde querés ir? Pensamos como en este vision board, ¿no? De Ujú. estas grandes cosas, estas grandes aspiraciones que tenías para tu vida personal y profesional, mezclando todo esto, ¿no? Del viaje, bueno, ahora nos contarás. Y Ujú. arrancamos ahí. No sé qué te pasó en el momento cuando te dije, che, vayámonos 5 años para adelante. No sé si me puteaste o no, No, pero no porque yo soy muy así eras muy también. buena escuchando y acatando ejercicios, eso hay que decirlo. Sí, no, no, pero me pareció un proceso interesante y aparte necesario, porque si no tenés un norte, o sea, ¿en base a qué construís? Yo tenía muy Sí. claro igual qué es lo que quería. Sí, totalmente. Bueno, me gustaría hacer doble clic ahí, porque por eso también quería arrancar con esta entrevista y quería charlar con vos, porque si bien yo sigo trabajando y sigo en proceso con un montón de profesionales, y en este mismo momento hay profesionales que están haciendo por primera vez su vision board de Ujú. marca personal,
lleva tiempo, ¿no? Trabajar en eso y me parecía que estaba buenísimo poder charlar con vos, pero con el diario del lunes. Es decir, Ujú, nosotras hicimos ese Vision Board a 5 años y ya pasaron 5, 6 de hecho, ¿no? ujú. Entonces quiero saber cómo esto, qué te habías planteado en ese momento, cuáles eran las aspiraciones que tenías, qué cosas se concretaron y después hacemos doble clic en el proceso. Habíamos hecho varias slides y la última era literalmente en el 2026. O sea que hasta acá llegaba esa visión de objetivos y estamos Qué en zarpado. 2026. Así que eso me pareció como muy interesante el timing con este episodio. ¿Cómo me sentí en el proceso a la hora de plantear todo eso? No, primero, ¿qué había en ese Vision Board? Como que era lo más lejano que había, que era en ese momento más una expresión de deseo que algo que estuviese en tu realidad. Para mí, o sea, la punta de la pirámide del objetivo más grande era viajar por el mundo autofinanciándomelo yo, como ya mujer profesional, crecida, adulta, y trabajando aparte de algo que me gusta y que me sumaba a mi carrera. Para mí eso era lo ideal. Obviamente el objetivo era viajar. Entonces también yo sabía que podía haber una flexibilidad en cómo lograr eso, ¿no? Porque el objetivo está claro, pero también hay muchas formas de llegar al objetivo, que eso lo hablaremos después. Pero para mí como el caso ideal, ideal, ideal era viajar, eh, por culturas y laburar haciendo algo que disfruto y que me gusta y que le suma a ese también largo plazo, porque después de esos 5 años al 2026 también vendrán otros 5 años, ¿no? Ahora yo tengo el Obvio. ejercicio de hacer mi próximo Vision Board, entonces está esta cuestión de esa construcción de recorrido, porque no es que ahora viene el abismo en el 2026, como no hay más Vision Board, ya está, se queda acá. No. Totalmente. Bueno, y corte, ahora sí nos vamos al 5 años después. ¿Qué cosas lograste como de eso que te habías planteado? ¿O qué pasó con todo eso? Después hacemos doble clic en el proceso. Ujú. Diría que, o puedo decir que logré todo, lo cual es algo muy emocionante. Obviamente logré todo con sus matices, ¿no? No es que todo fue perfecto ni todo se dio al 100% como lo imaginaba. También yo cambié mucho en el proceso, eso es algo que me parece interesante. Yo cambié mucho y tal vez, ok, viajar como lo veía hace 5 años, me veía viajando de una manera y ahora viajando me di cuenta que me gusta viajar de otras maneras. El factor sigue siendo viajar, pero ahí hubo una transformación porque yo también crecí en el medio, ¿no? Pasé de estar en mis comienzos de mis 20 al final de mis 20 y también soy otra persona. Y también está bueno Total. permitirse esas transformaciones internas. Pero bueno, también está bueno esa cuestión que es muy pura de uno, que es ese gran objetivo que era viajar y eso no cambia. ¿Qué se cumplió? Poder viajar, poder estar en los lugares que quería estar. Estuve en Noruega, pude volver a Noruega, que para mí era un gran objetivo, porque cuando hicimos la mentoría yo hace poco había vuelto del intercambio que había hecho y con la pandemia se vio muy frustrado. Entonces, para mí uno de mis grandes objetivos era viajar, pero volver a Noruega, ver auroras boreales, como cumplir esa cuenta pendiente. También quería ir a la ciudad de Oxford, que también era por algo personal una cuestión pendiente. Pude ver un montón de amigos que conocí en otros viajes y también estudiando afuera, entonces también eran como cuentas pendientes desde el deseo, ¿no? Y también ir a lugares nuevos y experiencias nuevas, como me tocó ahora en noviembre del año pasado ir a India, que tuve un casamiento. Eso no estaba estipulado en nuestro Vision Board, porque yo jamás en el 2021 hubiera imaginado que iba a terminar en un casamiento en India, pero forma parte de ese factor sorpresa y oportunidad de viajar, ¿no? De ese camino Total. de construir. No decía 2025 casamiento en India, pero sí decía tener una vida tan copada o conocer gente tan copada que me permita oportunidades copadas. Bueno, hecho, completo. Terminé en India en un casamiento. O sea, es un montón. Sí, vayan al Instagram de Tati, que es @viajaculturas, y busquen todos los reels que tiene sobre ese, porque es espectacular y es súper interesante. La verdad que Ujú, esto, porque claro, lo que es interesante acá es justamente tu mirada sobre eso y todo lo que fuiste compartiendo. Antes que decías esto, viste, como de, quizá pasa también hoy en día ya en términos de contenidos turísticos que uno ve en Instagram y eso.
y a veces uno se queda con la sensación de, che, ¿será eso realmente lo que representa a ese lugar, a ese país? Yo Ujú. siempre pienso en Argentina, que cuando viene gente o vienen conocidos por ahí que son del extranjero, muchas veces me dicen como, bueno, ¿y a dónde hay que ir? ¿Y por dónde te llevo? Y qué sé yo. Y a veces se arman itinerarios como del tango, esto, lo otro. Ujú. Y a mí me genera a veces esa cosa de, che, yo nunca fui a ver un espectáculo de tango, yo nunca No bailé sabemos tango. bailar tango, claro. Claramente está en nuestro ADN cultural, obvio, pero siempre me quedo con esa sensación de qué habrán conocido de Buenos Aires, ¿no? Como digo, no es. Si están flasheando que todos los domingos nos juntamos a bailar tango, está lejos de eso. Y a quienes conocemos que bailan tango, ni, no sé, en mi caso, ni mis abuelos, ni siquiera es una, o sea, realmente, no Totalmente. sé, Sí, sí, tango not 100%. found. Pero bueno, te interrumpí, perdón, con el recorrido que estábamos haciendo. Para mí está buenísimo poder contar todo esto porque incluso cuando uno se plantea como un vision board, que me acuerdo que en el momento también era como desafiante porque no es que vos tenías una herencia para cobrar, no es que ya tenías un trabajo en una multinacional, digo, era No, no, empezar literalmente todo desde cero, no tenías contactos, no tenías... estaba haciendo mi eh, tesis, o sea, en el 21 estaba haciendo mi tesis, o sea, no totalmente, estaba ni 100%. recibida Es verdad, claro, totalmente. cuando Pero hicimos, tampoco es que tenías vínculos por todo el mundo, ¿viste? Porque hay gente que vos decís, no, bueno, no sé, no, no, mi no, papá fue diplomático, entonces tengo no, amigos por todo el no, mundo, ¿viste? Tengo no, casas en no, donde caer. no, 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 Entonces, ese vision board era desafiante en términos de, che, todo esto lo deseo, pero andás a ver cómo va a suceder todo esto, ¿no? Como que es un laburito. Incluso habiendo logrado todo eso que era tan desafiante o tan diferente a tu realidad, incluso ahí es donde vos decís esto que me parece que es súper acertado, de animarnos a que en el transcurso esa visión se vaya transformando porque nosotras nos vamos transformando y particularmente con el tema de los viajes y de trabajar viajando. ¿Cuál fue como ese lado B que encontraste o con qué realidad te chocaste? Porque uno también cuando visiona dice, bueno, yo me imagino que esto va a ser de determinada manera, pero me imagino que después está el plan y la realidad después, ¿no? te destruye, o sea, para el que lo quiera hacer, o sea, o sea, es hermoso, es todo lo que uno soñó, pero es muy duro y a mí me hubiera gustado realmente saber que era muy duro, no la pasas bien, es muy difícil sostener una rutina. O sea, por algún lado absorbes el costo. No, no se puede, ¿por qué? Porque cuando uno está trabajando y creando sus proyectos y metiéndole, metiéndole, le estás dando todo, estás trabajando un montón de horas por día. A ver, pensemos que la gente que no viaja tiene su vida en un lugar, estudia, trabaja, tiene hijos, ¿no? Y estar viajando le agrega como una vida paralela, estás viviendo dos vidas paralelas, porque mientras estás viviendo tu vida, que es existir y estar en este mundo, es cada 15 días o cada 10 días, depende cada cuánto te muevas, o una vez por mes estar diciendo, en un mes me quedo sin cama, en 15 días me quedo sin cama, tengo que pasar migraciones, necesito visa, no necesito visa, ok, ¿cuál es la moneda de este país? O ¿cuál es la religión? ¿Tengo ropa para esta religión? Ay, no, me tengo que comprar ropa, pero si me tomo un avión, no me alcanzan los kilos de ropa, entonces ¿qué hago con todo esto? ¿Lo tiro o no lo tiro? Pero no quiero. No como, ahí, ya sé, o sea, white people's problems, es lo que hablamos siempre, pero dentro si estamos en esta conversación y teniendo esta conversación, es muy agotador a nivel físico, pero el tema de la salud mental para mí es algo muy clave de lo que no Ok. se habla en el mundo del nomadismo. Interrumpo la entrevista brevemente para contarte que si mientras estás escuchando esta historia pensás, a mí también me gustaría vivir de un emprendimiento que integre mis pasiones, mis conocimientos, mi experiencia, pero te falta claridad sobre cómo hacerlo, entonces Marca Personal Multipotencial, mi programa de mentoría grupal, puede que sea lo que estás necesitando. MPM es una formación grupal intensiva para profesionales y emprendedoras que quieren construir o profesionalizar un negocio de marca personal que sea rentable
estable y sostenible en el tiempo sin renunciar a sus múltiples pasiones ni al estilo de vida que desean. Abrimos inscripciones muy poquitas veces al año, así que te invito a registrarte en este mismo momento a la lista de prioridad para recibir información apenas tengamos novedades de la próxima edición. Además, todas las personas que están en esa lista tienen la posibilidad de ingresar con beneficios extra y descuentos exclusivos. Encontrá el enlace en la descripción de este episodio o en mi biografía de Instagram de @AngieTransmedia. Ahora sí, sigamos con la entrevista. Para mí el burnout viajero existe. El hecho de estar resolviendo todo el tiempo, constantemente, absolutamente todo, de las cosas tan banales de la vida como dónde voy a dormir, el supermercado, cambiar de supermercado todo el tiempo, el tema de la moneda, llegar y que, no sé, no tener plata, tipo, tenés que ir a cambiar, pero tal vez la casa de cambio no está abierta, o no, como son todos micro problemas a resolver de la vida cotidiana que vos en tu barrio donde vivís ya sabes cuál es la verdulería, ya sabes cómo comprar, ya sabes tomarte un taxi, ya sabes tomarte el colectivo. Son como cosas de la vida que ya se saben hacer. Pero cuando vos llegas a un lugar, todo lo que es sencillo, todo lo que fluye, deja de fluir y deja de ser sencillo. Y es una acumulación constante, porque resolviste aprender a comprar tomates, te comiste el tomate y ahora tenés el problema de dónde lavar la ropa, ¿no? ¿Cómo hacer funcionar un lavarropas de hace 50 años soviético en ruso, por ejemplo, ¿no? Y no tener ropa, básicamente. Y decir, necesito lavar ropa y cómo esto está en ruso, esto está en bosnio, ¿no? Esto está en noruego, o sea, parecen tonterías, pero hay un punto que te cansas, o sea, la verdad es esa, hay un punto que la fricción es tal que el disfrute de esa vida viajera y de los reels y la inspiración y la vida soñada y la música trendy y la sonrisa, es mentira, porque es insostenible, o sea, a mí me llama la atención mucho cuando veo ese tipo de contenidos que digo, ¿por qué nos mienten? O sea, ¿por qué? Porque mi realidad es estar en una habitación con mi valija toda desparramada, ropa tirada por todos lados, tal vez no salir en días de, si estoy en un departamento que estoy alquilando, no salir en 3 días porque estoy laburando tanto y estoy haciendo tanto que no salí, me quedé sin comida y salgo solo para comprar comida y decís, estoy hace 3 días en esta ciudad y no salí en 3 días, lo cual es un montón. ¿Cómo eso afecta a tu salud mental? ¿Cómo eso afecta a tus vínculos? Incluso tu productividad, o sea, ¿qué tan productiva puedo ser si estoy hace 3 días encerrada? Es como, ahí hay toda una cosa del trabajar y viajar que no se habla y para mí el impacto en la salud mental es tremendo, sobre todo si aparte estás viajando solo, porque todo pasa por la compu, desde trabajar, desde averiguar dónde está el supermercado más cercano, desde sacar Claro. el pasaje al próximo lugar, o sea, de repente son vos y tu compu y te aislas mucho. Totalmente. Y también la necesidad, me imagino, como de generar vínculos y de tener una red. Me imagino como que hay como dos redes en paralelo en algún punto, porque vos seguís teniendo tus redes con, no sé, tu lugar, en este caso Argentina, Ujú. tu familia, tus amigos acá, tu gente, pero a la vez al mismo tiempo te tenés que ir armando red de personas que te entiendan tu contexto, tu situación, que a su vez son personas con las cuales tenés que interactuar a través de la computadora. Sí, ¿Cómo lo re, manejas eso a nivel humano para esto que decís de salud mental? Me parece súper clave porque el estar solo también es, digo, uno puede estar, viste, como que estás rodeado de gente nueva, pero al mismo tiempo ujú. te estás moviendo de lugares, estás trabajando, pero virtualmente con gente de otros lados. No estás en ningún lugar y es muy difícil. O sea, no estás ni en Argentina con los amigos de Argentina por los que te mantenés en contacto, no estás con los amigos que hiciste, pero ya te vas, entonces también mantenés en contacto, pero ya no estás. Tu corazón y tu mente siempre está 3 destinos atrás. O sea, vos también, el movimiento, digo, el cuerpo, yo hablo, digo siempre mucho esto, el cuerpo se sigue moviendo porque vos tenés un itinerario, tenés una ruta de viaje, pero tu corazón todavía está procesando 3 países atrás. Todavía no llegó tu mente, o sea, tu proceso mental, por eso hablo del tema de la mente, la salud mental. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en Georgia con una amiga y yo todavía estaba procesando Estambul, que había sido 4 países antes, ¿no? Como que yo todavía no Claro. entendía qué me había pasado a mí en Turquía y yo ya había pasado por Bosnia y Herzegovina, Serbia, Georgia, y aún así decía, para, ¿qué pasó en Turquía? ¿No? Entonces,
Después vino el proceso, ok, ¿qué pasó en Bosnia y Herzegovina? ¿Qué pasó? Y eso ya fue cuando yo había vuelto a Argentina. Y es así, o sea, es el movimiento, el tiempo del cuerpo como viajera es muy distinto al tiempo de la mente y de los procesos. Y con todo eso, la gente que quedó en esos procesos anteriores y que quedó en esos destinos y que o quedó en ese país o también se volvió a su país o siguió su ruta. Y de repente estás en Georgia con alguien que conociste en Turquía y me acuerdo que hablaba con un amigo que hice ahí, que después se fue al sudeste asiático. Y de repente las vidas siguieron y vivimos 1000 vidas en esos meses. Y es muy loco eso y es muy difícil de procesar. O sea, son procesos que yo todavía estoy procesando un montón de países que tal vez estuve hace un año y todavía estoy entendiendo y sé que también en un año voy a seguir procesando las cosas de ahora. Eh, y no es nada fácil, no es nada fácil y yo manejo muy bien la soledad. A mí me gusta estar sola, hija única, o sea, para mí estar sola no es un problema, que no, solitaria, no la soledad. Estar en solitario a mí no me pesa, la manejo bien, pero sí hay una cuestión de fricción interna de decir, pucha, yo no tengo problema de estar sola, pero no fue la razón por la que empecé esta vida. Porque si yo quiero aprender sobre culturas, yo necesito conocer gente, porque como dije al principio, la cultura existe por la gente, no por un museo. Entonces, si yo quiero aprender, si yo estoy en Serbia y quiero aprender sobre la cultura de Serbia, no puedo estar encerrada en este departamento durante 3 días, porque Claro, vine para aprender a través de la gente, porque necesito conocer gente para conocer la cultura. Porque si no, me meto en un museo o miraba un documental en Argentina sobre Serbia. ¿Pero de qué me sirve? Entonces ahí sí hay una cuestión de la identidad viajera, de decir, no me molesta estar sola, pero no quiero estar sola, porque si no, ¿para qué estoy haciendo esto? Y ahí está el tema del vision board en el sentido del por qué hago esto, total. por qué durante 5 años sostuve este proceso para llegar acá y al final, ¿qué pasó? Total. Sí, totalmente. Te iba a decir eso, ¿no? Incluso con este lado B, ¿seguís eligiendo este estilo de Sí, vida? ¿Qué, esto digo, qué vueltas le encontraste o qué cosas fuiste aprendiendo para que realmente esté, o sea, esto, todo tiene sus pros y sus contras y todo tiene sus costos, como vos decías, ¿no? Pero digo, para que realmente cumpla el objetivo que vos tenías, ¿cuál fue la vuelta que le fuiste encontrando? sí, lo sigo eligiendo y es algo, es una decisión que no cambia, pero sí, como dije antes, el cómo decido sostenerlo. El objetivo es el mismo. Ahora, ok, ahora desde la experiencia, porque yo cuando quería hacer nómada digital, quería hacerlo, no sabía cómo iba a ser. Ahora Claro. tengo un poco el diario del lunes, tuve un primer año, año y unos meses, y digo, ok, decido empezar a sostenerlo de otra manera. Una de esas cosas es, por ejemplo, ahora sé que me quiero enfocar más en viajaculturas, en crear contenido, y ahora, por razones de la vida, tuve que volver a Argentina y elijo quedarme un tiempo en Argentina para también aprovechar eso, para hacer foco en el negocio, para estar con mis amigas, empecé el gimnasio, o sea, son cosas que necesito. Mi cuerpo me estaba pidiendo, por ejemplo, empezar el Ir a la misma gimnasio. verdulería todos los días. Sí, sí, y me dolía mucho el cuerpo, o sea, a mí las piernas me dolían muchísimo viajando, por ejemplo. Eh, Evidentemente mi cuerpo me empezaba a hablar y, no sé, el gimnasio parece una tontería, pero viajando es muy difícil. He conocido gente que no va al gimnasio, he conocido gente que paga un gimnasio por día en cada ciudad en la que está. Son decisiones, ¿no? De Wow. cómo cada uno sostiene. Yo, antes de ir a India, lo que había pensado era, contraté una personal trainer y me compré bandas elásticas para viajar porque no pesan, en vez de tener pesas, dije, bueno, me voy con bandas elásticas y puedo viajar con una personal trainer online y a la vez tener elementos que me permitan. Eso lo hice cuando volví a Argentina el año pasado. Tuve que viajar 9 meses para darme cuenta de que caminar solamente no alcanzaba para que mi cuerpo estuviera bien, no solamente a nivel salud individual, sino también como instrumento de viaje, porque tu cuerpo es tu instrumento de viaje. Ya no Mirá es qué bueno. solamente el lugar en el que vivís, sino que si tu objetivo es viajar, es una herramienta más, como también lo es para laburar y para todo en la vida. Entonces, una de mis primeros análisis con respecto a la actividad física, que yo, aclaro, no me gusta hacer actividad física, no es lo mío, no es lo mío, haciendo un esfuerzo grande en negociar y en decir, bueno, ¿cómo puedo sostener esto? Dije, bueno, trabajo con una personal trainer online, me compro las bandas que no pesan nada, las puedo llevar en la valija y puedo tener eso como herramienta. Me fui a India, me fui a Dubái, volví, ahora estoy en Argentina y dije, bueno, ahora voy a estar un tiempo acá
está buenísimo lo de las bandas, pero la verdad es que si tengo un gimnasio de verdad y puedo hacer máquinas y puedo tener ese compromiso presencial, lo aprovecho, por más que sean unos meses. Y es empezar a hacer esas negociaciones y es probar, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que hubiera hecho esto. Y tal vez después vuelvo a viajar por más tiempo y de repente hago esto que hace un año me pareció una locura, pero conocí a un italiano que hacía esto. Él cambiaba de ciudad, estaba recorriendo el mundo y en todas las ciudades pagaba el gimnasio por día. Y cuando él me lo dijo me pareció una locura y dije, o sea, no, a nivel plata, a nivel averiguar, tenés que estar en cada ciudad averiguando dónde hay un gimnasio. Y ahora digo, tal vez en un año lo estoy haciendo yo, pero tal vez eran mis propias limitaciones, porque yo decía, yo necesito un profesor, no sé cómo usar las máquinas. Pero si ahora yo ya estoy aprendiendo a usar las máquinas, tal vez sí puedo en un año estar en Tailandia y llego a un gimnasio, veo las máquinas y las reconozco porque son las mismas, y tal vez sí voy a saber qué hacer y no voy a depender de un profesor. Pero para eso necesito ahora aprender y tener mis profes ahora. Y eso lo aprendí en Turquía conociendo a un italiano que estaba viajando. Entonces, son esas negociaciones y esos aprendizajes de cómo queremos sostener o hacer terapia. Yo ahora estoy haciendo terapia y estoy contenta y me doy cuenta de que lo necesitaba para procesar esta nueva vida y esta nueva identidad y esta nueva Tati. Y estoy contenta de haberlo hecho. Entonces, son etapas, pero necesitamos esa información para tomar las decisiones. Totalmente. Y está buenísimo que lo traigas porque creo que esto aplica a absolutamente todos. O sea, todos hacemos un vision board ideal en donde tenemos esa vida de nuestros sueños, pero tenemos que saber que eso tiene un costo y también tenemos que saber que no nos vamos a poder imaginar cuál es ese costo o cuál es esa realidad hasta que no lo probemos. De hecho, entre que vos armaste este vision board hasta que empezaste a vivir de ser nómade digital, pasaron un par de años. Y quisiera hablar un poquito como de eso, del proceso, ¿no? Ujú. De las cosas que fuiste planificando, qué es lo que fuiste pensando, qué cosas fuiste haciendo, porque a veces uno piensa, o por ahí me cruzo con gente, estamos en una época muy ansiosa, en una época que nos dice que con 3 simples pasos logramos, viste, conquistar el mundo más o menos. Y la Sí. realidad es que yo, cuanta más gente conozco, no conozco a nadie que logre grandes cosas en un simple paso, sino que son pequeños pasos que si yo ya tengo este norte y yo ya sé lo que quiero, por más grande y desafiante que sea, si me animo a ir dando pequeños pasitos, me voy acercando, entonces después sí, 3 años después, te fuiste y viajaste por el mundo y estuviste 9 meses de nómada digital. Pero no es que desde que hiciste el Vision Board hasta que viviste viajando estos meses pasaron 2 minutos. No, no, pasaron muchos años. Creo que hoy con el diario del lunes lo que me digo a mí misma es que en el medio que pasó pasaron muchas cosas, pero lo que pasó también es la vida. Y no lo digo para sonar dramática, pero en el medio pasó la vida. Pasaron personas que ya no están, versiones de uno que ya no están. Yo me siento que me mareé mucho y me perdí mucho en esa cuestión de cuándo llega, cuándo llega, cuándo llega, cuándo llega. Y llegó, y se dio, y lo construí. Pero claro, cuando llegó dije, uy, el costo fue vivir, fue el tiempo. Y parece pequeño, pero no lo es. Y nada, la vida misma. Mi primer comentario es, que esto me lo planteo yo para mis próximos 5 años, es enamorarse del objetivo, buscarlo, construirlo, pero también no olvidarse de vivir, que yo como que me olvido un poco de vivir en mi proceso por esa ansiedad de lograr lo que quería. Dicho eso, ese también es el aprendizaje que digo ahora, a los 6 años y no al principio. Dicho eso, para mí como el gran objetivo era viajar y también en un punto ser alguien profesionalmente en torno a esta pasión. Y yo no sabía cómo hacerlo. Una de mis herramientas fue, y de mis recursos fue tenerte como mentora, pero tampoco sabía cómo hacerlo porque en mi círculo no había nadie que fuera o quisiera ser nómada. O sea, yo en mi familia, entre mis amigos, decía quiero ser nómada digital y era tipo, ok, ¿y cómo lo vas a hacer, amiga? O sea, todo el apoyo tuve, pero, ok, ¿cómo te escucho más que apoyando? ¿Cómo te apoyo más que escuchándote y nada, viste? Como que dentro de mis amigos de mi vida real, de acá, de Argentina, de como mi vida histórica, ¿no? La Mi vida escuela, real. mi vida real, como la del origen, quiero decir, ¿no? Viste, tus vecinos, tus amigos de la escuela, Sí, tus amigos sí. de toda la vida, ¿no? Como el origen Tu de donde uno círculo viene. primario. Claro, exacto. La familia, yo tipo no tenía nadie que quisiera ser nómada digital, que quisiera viajar, que tuviera esta cuestión de tan cercana con las culturas, más allá de un viaje turístico, pero no esta cuestión de tener amigos por el mundo. Yo quería tener amigos por el mundo. Hoy me pasa que tengo más amigos por el mundo
que reales acá de la vida real, ¿no? Porque ese Wow. círculo obviamente quedó de los reales, las mejores amigas, la gente que se siente como familia, pero me pasa que hoy a nivel, yo lo veo en el WhatsApp, hablo más con gente que no está en el mismo lugar en el que estoy yo que la que sí, en Argentina. Y para mí ese era un objetivo a nivel Vision Board. O sea, tener amigos de distintas culturas, para mí era mi forma de crecer, de expandirme, de abrir mi mente. Para mí era un objetivo que sea mi círculo y se logró. Pero en ese momento de origen era cómo logro esto, cómo llego a esto. Y también a nivel profesional, que yo quería trabajar, bueno, estudiar ciencias sociales, trabajar en temas que no eran como los tradicionales, que tal vez sí estudiaron todos mis amigos y tal vez eran carreras un poco más, no digo que fáciles, porque no, pero sí como que el camino era más claro, ¿no? Si estudias medicina, como que mal sabes que vas a trabajar o en un hospital o en un consultorio privado o por ahí. Ahora, un licenciado en ciencia de la comunicación interesado en culturas y que quiere viajar, tipo, ese rol no existe en LinkedIn. Si vos lo buscas, que uno lo buscaba, ¿no? En LinkedIn, a ver, no existe. O Bueno, sea, no hay ahí búsquedas laborales con esas palabritas. Experto en yo, semiosis social. No. no, total, ahí un pequeño comentario, perdón que te interrumpa, pero esto me acuerdo muy claro y por eso me parece que vale mucho la pena como hacerse el tiempo para entender realmente qué quiero y qué no quiero, que lo que no quiero también me da mucha información, porque a veces a las personas me doy cuenta que les da mucha ansiedad pensar en 5 años. Ay, Angie, no me hagas pensar en 5 años, no sé ni qué voy a cocinar mañana a la noche. Yo digo, sí, ya sé que puede generar cierta ansiedad, pero cuando nos damos el tiempo de buscar, a veces quizás no sabemos exacto qué forma puede adoptar eso, y Ujú, está perfecto, obviamente, pero cuando empezamos a bucear, vamos encontrando por lo menos que sabemos lo que no queremos. Y yo me acuerdo que puntualmente está bueno resaltar esto que vos decías, porque por un lado sí, querías ser nómade digital, querías viajar y todas estas cuestiones, pero había un no negociable que me acuerdo que vos lo tenías muy claro, que no es que te querías, por ejemplo, no tenías ganas de hacer solamente, no sé, work and travel, o de pronto otra ujú, estrategia podría haber sido, bueno, no sé, estudiate para ingeniera en sistemas, conseguite un laburo que freelance te paguen bien y mientras tanto viajás. Me acuerdo que ujú, no era eso, o sea, aparte del combo, era ujú. quiero seguir trabajando profesionalmente en estas áreas que a mí me interesan. Sí, y quiero ser reconocida por eso, y quiero posicionarme y que, como me decían en su momento cuando estalló bastante Viajar Cultura, fue, sos la chica de las culturas, ¿no? Como que cuando yo logré ese posicionamiento fue, ok, esto está funcionando. La chica que habla de culturas o la chica que estudió en Noruega. Para mí empezaban a hacer esas chispas de reconocimiento a nivel posicionamiento, ¿no? De reconocimiento de, ay, soy famosa, no, sino de este Vision Board tenía ese reconocimiento como profesional en torno a estas palabras claves, y a estas etiquetas en las que yo quiero estar vinculada. Hay una cuestión del tiempo y de la ansiedad que dijiste antes que quiero decir por si a alguien le sirve en este podcast, que hay una frase a mí que me sirve mucho que es, hacer las cosas o avanzar en torno a eso, a ese norte, se llegue a dar o no, porque el tiempo va a pasar igual. Y a mí esa frase me da como mucha tranquilidad, porque yo obviamente podía abrumar y me abrumaba cuando quería que esos 5 años, esos 6 años llegaran para llegar al objetivo. Y uno tal vez dice, uy, no, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, no sé ni siquiera si lo voy a lograr. Y la verdad es que el tiempo pasó igual. Los 5 años los tuve que vivir igual, o sea, gracias a Dios que Total. estoy viva, ¿no? En este planeta y sigo. Entonces, el tiempo pasó igual. Y digo, si no hubiera hecho nada, hoy no estaría hablando con vos de estos resultados. El tiempo pasó igual, entonces, ¿dónde quiero estar en esos 5 años? Si tenés la suerte de seguir en este planeta, el tiempo va a pasar, de todos modos. Entonces, avanzá y hacé y tenelo como norte, aunque después las cosas no se den o no se den de la misma manera. Pero nada, a mí esa frase siempre me sirve como decir, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer igual. Y después con respecto a esos objetivos del posicionamiento y demás, yo incluso me acuerdo que cuando hablábamos de Work and Travel, de los voluntariados que están bárbaros para que quienes los quieran hacer y sí encuentren eso como herramienta de viaje, que también son experiencias maravillosas y tengo muchos amigos que lo hicieron y es maravilloso. Me acuerdo que yo como lo había visto, sino como opción, como, como campo para yo generar contenido y trabajar generando conocimiento. Tal vez mi objetivo final no veía a estos voluntariados como
fin en sí mismo, es decir, hago un voluntariado a cambio de hospedaje, entonces así puedo viajar, sino que me acuerdo que nosotros hablábamos de decir, no, si vos tenés viaje a culturas y creás contenido, tenés que utilizar, como hacían los antropólogos hace 100 años que viajaban, no sé, como Malinowski, que iban a las Islas Trompian, ¿no? Todo eso de antropología. ¿Cómo nació la antropología? Así, ¿no? O sea, académicos que viajaban a lugares distintos, a nuevas culturas, absorbían toda esa nueva cultura, esas redes de significados que eran tan distintas a las propias, y después volvían a sus países y empezaban a, todas esas notas, esos análisis que habían, no notas, no eran análisis, esas notas que habían tomado de esa observación que habían hecho, se las llevaban a su país, se sentaban en un escritorio y después tal vez estaban un año analizando, interpretando esas notas y después sacaban un libro, un paper o lo que sea. Y me acuerdo que en ese momento yo te decía, no sé si el voluntariado o el work and travel y todo eso para mí es un fin en sí mismo, pero sí pueden ser experiencias para yo recolectar mis propios insights para después crear el contenido que necesito para mi marca y posicionarme como experta en tal tema. Entonces, a veces está bueno ver estas herramientas y estos recursos y cómo uno los quiere utilizar y para qué. Tal vez no quiero recolectar kiwis en sí, en Australia, pero recolectar kiwis me ayuda a escribir mi libro, ¿no? Entonces, ¿por dónde va la cosa, no? Creo que ahí está el tema del recorrido y cómo cada uno va escribiendo ese recorrido. 100% y animarse como a resignificar que puede haber un montón de distintas estrategias que usamos, pero también por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque no es lo mismo el que va a recolectar kiwis porque quiere ahorrar, y también es Ujú. válido, digo, también está Re. este sentido de gente que, bueno, va a otros lados porque quiere hacerse un colchón de dinero, hay que ver si funciona o no funciona, eso ya es otro tema, pero digo, Ujú. está este sentido de que uno viaja para eso. Pero Ujú. bueno, puede haber distintas personas que utilizan estas estrategias para diferentes cosas. Quiero que sepas Sí. que te volviste totalmente referente de estas situaciones. Hace poquito o sea, yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas, que está viviendo en otro país hace muchos años y que tuvo una ruptura amorosa y que Ujú. parte de lo que me contaba en la catarsis de amigas por WhatsApp, que también es re difícil porque con distintos timings, distinto tiempo y qué sé yo. Y una de las cosas que me hablaba era de cómo la otra persona estaba lidiando con con el cierre de esa etapa, con el duelo de la relación y qué sé yo, y que se sorprendía en ciertas cuestiones. Y yo agarré y le dije, mira, yo te voy a escuchar todo lo que quieras y llorar en el WhatsApp y hagamos catarsis juntas y todo lo que necesites, Ujú. pero seguí a esta chica y le pasé el viaje a culturas, digo, seguí a esta chica y como hacete tu red, le decía yo, por favor, hacete tu red de gente que entienda lo que es vivir Ujú. en otra cultura, porque probablemente una parte de lo que te pasa tiene que ver con la persona en sí misma, obviamente, pero también entender cómo los otros transmiten emociones, procesan emociones, entienden el significado de lo que es una pareja, una relación, etcétera. eh, Tal vez tiene que ver también ahí con un choque cultural que te puede estar pasando, Re. porque este chico era nativo, no sé cómo decirlo, era Ujú. de Sí, sí. ese país, digamos, ¿no? Ujú. Así que bueno, bien laburado ese posicionamiento. Me encanta todo lo que nos compartiste. ¿Hay alguna estrategia puntual que te acordás que hayas hecho? Decir esto como, bueno, no sé, ¿cómo empezaste porque digo, pasar de vivo en Argentina y no conozco a nadie en todo el mundo a la mayor cantidad de mis amigos están por el mundo. ¿Qué estrategia usaste como para empezar a activar esa red de contactos, de vínculos, si se te ocurre? Sí, creo que a nivel viajero también hay mucha gente que hoy es amiga por hacer networking, empezó haciendo networking más por una razón profesional y terminaron siendo amigos, o al revés, gente que conocí más como amigo y después terminamos macheando más en una cuestión profesional. Pero creo que ahí el secreto, desde más un lado personal, es ser muy intencional, pero creo que esto es más allá de cualquier, si viajas o no, ser muy intencional con los vínculos y sostenerlos y machear con gente con la que realmente sentís que conectás y que compartís y que puede haber algún largo plazo, porque después la distancia, sobre todo con el tema del nomadismo, es muy difícil porque, como dije antes, a ver, yo tengo amigos que viven en sus países y sé que si ellos tienen su vida normal, no viajera, en su país fija, y ellos tal vez no tienen una vida tan inestable en lo geográfico y el movimiento que hay. Pero si yo soy nómada, sé que sí, sé que estoy con ellos y mañana estoy con otra persona y pasado con otra. Y procesar todo eso es mucho. Conocer a mucha gente, muchos meses es mucho.
y reconectar y sostener, y es mucha información que a veces abruma y no es fácil, pero es más fácil cuando es con gente que vive lo mismo. O sea, yo siento que mis vínculos con nómadas son más fáciles que con no nómadas, que tal vez conocí en un lugar y ellos tienen su vida en Italia, vamos a decir Total, Italia. Porque el nómada también sostiene de la misma manera y entiende el desafío de sostener de esa manera. Eh, pero eso creo que la intencionalidad va incluso si estás en Argentina quieto y haces amigos en Argentina. La intencionalidad en los vínculos y la responsabilidad la responsabilidad afectiva es clave. Y creo que desde lo profesional, desde el hecho de construir, ¿no? Porque cuando hicimos en el 2021, para mí la parte profesional y personal van muy de la mano, porque para mí esta Tati viajera también era Tati viajera en torno a lo profesional, porque yo quería convertir mis viajes por eso Viaja Cultura es mi marca, ¿no? O sea, es como en un punto compartirle al mundo esa identidad mía personal de Tati Viajera y esas experiencias, divulgarlas, todo, pero no se separan de esa Tati profesional de esa Tati persona. total. Y para mí en el primer momento fue investigar, o sea, hay una parte muy previa de la construcción de ese vision board, que es, ok, mi familia nadie hace esto, de mis amigos nadie hace esto, en la facultad no conozco a nadie que haga esto, de mis vecinos nadie hace esto, o sea, estoy sola en esto, en el sentido de cómo descifro esta incógnita. Y es empezar a investigar, tipo internet, empezar a escribir, a investigar, hasta que empezás a encontrar las palabras, empezás a encontrar con esas palabras a la gente que hace eso, y eso lleva mucho tiempo, y cuando digo tiempo no son horas, eso lleva años, eso lleva Total. años. A mí me ha pasado, estuve en Londres en el 2024, fui a muchísimos eventos de la industria en la que estoy y conocí en persona un montón de gente en el 2024 que yo había conocido por internet, tal vez incluso haciendo el proceso con vos en el 2021. Y de repente saludarlos y decir, ay, para mí fuiste re inspiración cuando yo empecé a cranear mi estrategia, mi recorrido. Gente que te encanta, gente que después conociste en persona y te decepcionó y decís, ay, al final esta persona no era tan buena onda como en redes se muestra. O al revés, gente que se terminó convirtiendo en amigos, ¿no? Como que terminaron como inspiración en mi Excel de inspiración, después Wow. pasaron a ser personas de networking en el mundo real y después tal vez ahora es una persona que tengo el WhatsApp y hablamos y tal vez incluso como con nosotras, ¿no? Que eh, te, te conocía de Instagram, tipo estabas como inspiración, después desde lo profesional en la facu y como mentora y ahora nos Y tomamos un ahora café y ahora nos es un plano juntamos a personal. chismear. Pero ¿cuántos años pasaron? Muchos. Mucho, Entonces, totalmente, a lo que voy es que investigar no es solamente hacer un Excel. Ah, ya tengo mi Excel armado, listo. No, ojalá. totalmente, totalmente. Y el Excel muta, porque también vos vas cambiando. Yo antes pensaba que me quería dedicar a todo lo que era diversidad e inclusión y tenía mi Excel de diversidad e inclusión y decía, listo, ya está mi carrera en esto. Y después me empecé a meter y no, me di cuenta que no. Entonces ese Excel fue, hay que hacer otro Excel. Y así con todo. Total. Pero investigar es, porque también investigando te das cuenta de lo que existe, pero también te das cuenta de lo que no existe. Y por lo tanto, donde ahí está el gap, el agujero para que construyas tu oportunidad. 100% me parece un datazo lo que estás diciendo y que lo tengan muy en cuenta de salir a buscar gente que ya esté haciendo o viviendo esa realidad que vos te imaginás que te puede gustar a vos. Yo me acuerdo que a mí me pasó también hace varios años cuando conocí a Naila, que la entrevisté en este podcast también, a Naila Norri, Ujú, como que en una de sus clases nos compartió cómo era su recorrido y nos compartió de las experiencias que tenía a nivel negocio, que hacía programas grupales y qué sé yo. ujú. Y cuando conocí su experiencia y encima ella acababa de ser mamá, vivía en otro país, entonces como que tenía ciertos condimentos que yo ahí me voló la cabeza porque dije, ah, pará, un profesional puede ser mentor. Ser ambicioso a nivel profesional, tener impacto en otras personas y al mismo tiempo tener una vida personal y poder Ujú. formar una familia. Y me acuerdo que empezar a buscar gente así como ella, que me representaban esto como, digo, después nadie es un ejemplo exacto a seguir, ¿no? Cada uno por eso hace su propio recorrido. Pero me acuerdo que para mí fue súper determinante encontrar personas de carne y hueso que ya estaban viviendo algo parecido a lo que yo me imaginaba, porque también me hacía entender que, listo, estoy haciendo un plan hacia algo posible, no sé, hacia algo que yo me invento en mi cabeza que no sé ni si es posible, ¿no?
Entonces, para mí también fue súper revelador y me parece que está buenísimo esto que estás compartiendo. Y ya para ir cerrando, pues Ujú. si no, nosotras somos capaces de quedarnos charlando Sí, 8000 horas. Hay una pregunta que les estoy haciendo a todas, un poco lo fuimos charlando, pero por ahí como para cerrar está bueno, que es, uno siempre sigue teniendo este vision board y siempre seguimos mirando para adelante. Está buenísimo también esto que decís como de aprender a gestionar la ansiedad porque lleguen esos 5 años, porque la realidad es que llegaron esos 5 años y ya tenemos otra zanahoria, no es que decimos, ay, obvio. ahora estoy feliz y conforme. Y buenísimo No. porque quiere decir que seguimos teniendo... Ansiedad. no, ansiedad Eso no. seguro. Plata y ansiedad siempre tuvimos. No, eso es algo que yo también, sí, tengo que elaborar muchísimo porque yo vivo en el futuro, a mí me encanta Claro. pensar y proyectar y todo, pero una de las cosas que me di cuenta es esto mismo que decís vos, ¿no? Como, bueno, hay que ir encontrando el equilibrio entre que me motive el futuro y me entusiasme, pero también aprender a generar procesos que sean disfrutables, porque al final la vida es esos procesos en realidad, porque nunca llegás a algún lado. O sea, cuando yo logré tener mi negocio, ahora quería hacerlo crecer. Cuando lo quiero hacer crecer, ahora también quiero compatibilizarlo con tener un hijo. Y al final, como que yo me observo mucho a mí misma y trato como de ir frenándome de a poco, porque digo, al final, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Que se me pase toda la vida y decir, uff, qué bueno, taché todo esto de la checklist? No, quiero disfrutarlo, quiero vivirlo, ¿no? Ujú. Entonces, con ese espíritu en mente, más allá de que ahora seguramente hay un montón de otras cosas para Vision Board y nos tendremos que juntar dentro de 5 o 6 años a ver qué pasó con todo esto. La Ujú. pregunta que les estoy haciendo a todas es, ¿qué cosas o qué cosa es parte de tu realidad hoy en día que en algún momento fue un deseo o un ítem en el Vision Board que no sabías si eras posible para vos? Para mí, naturalizar la vida nómade, o sea, que sea un hecho, que sea real, o sea, porque para mí era, no sé si voy a viajar, si, o sea, que sea parte de mi identidad, ¿no? Porque uno tal vez cuando viaja lo ve como, me voy de viaje y después vuelvo a la vida real. Y para mí el sueño como más soñado era que fuera parte de mi identidad y de todas mis decisiones y que todo gire en torno a eso, porque es quien soy. Y eso para mí me llena de orgullo, más allá de a dónde viajas o cuál es el próximo destino. No, no lo digo en el sentido de un checklist de países, no. Lo digo en cómo se reflejan mis vínculos. Por ejemplo, decir, oh, bueno, hoy a la mañana hablé con un amigo que está en Irlanda y mañana tengo una videollamada con uno que está en India. Y cómo eso impactó en mi identidad. Más allá, no, no importa cuántos países uno tiene viajados o cuál es el próximo. No, 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 no. Hablo del recorrido y la experiencia, ¿no? De poder decir, pucha. Estuve en noviembre del año pasado, me fui a India para un casamiento. ¿Conocí el Taj Mahal? No, no fui, pero estuve en un casamiento y vi a uno de mis amigos más cercanos casarse y fue en India, ¿no? Como, para mí eso es lo que, en un punto es viajar culturas, ¿no? Es ese concepto de que esos sentidos formen parte de vos, ¿no? Y que no sea solamente, sí, tengo tantos sellos en el pasaporte, conozco 30 países, no. Creo que dejarte atravesar, que tu identidad se deje atravesar por ese proceso y ese proyecto que para mí eran los viajes. Y puedo decir que indiferentemente de los lugares en los que estuve o la cantidad de países recorridos, para mí sentirme atravesada por esa identidad transformada, para mí es el logro. Sin decirte países, sin decirte cultura, porque no es que hay un país que me haya gustado más, una cultura que... No, 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 no. Es dejarme atravesar por esa identidad para mí es el logro más grande. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encantó charlar con vos. Creo que es una conversación que nos van a agradecer un montón. Después nos pueden dejar comentarios. Vayan a buscar la Tati. Vamos a dejar después en la descripción del episodio el Instagram de Viaja Culturas para que te vayan a seguir, para que vean todos los contenidos que son súper interesantes. Incluso yo que no quiero ser viajera, no me interesa ser viajera, me da fiaca de solo pensar en más de un país al mismo tiempo. Es justamente mi manera, seguirte es mi manera Ujú, de viajar culturas, ¿no? Como ujú. de sentir que estoy acompañando un poco esos viajes y me encanta tu punto de vista y cómo vas narrando y contando todo. ¿Hay algún otro medio de comunicación? Creo que tenés una newsletter, ¿no? Sí, en el sitio web van a encontrar todo. Si me quieren mandar un mail, pueden hacerlo a info@viajaculturas.com.
Y si no, también desde la web pueden descargar www.viajaculturas.com, pueden descargar un ebook y ahí también acceden al newsletter, absolutamente a todo. Es una guía sobre adaptación cultural, así que tienen mil formas de estar en contacto. Y obviamente Instagram, YouTube, los canales de siempre. Me encanta. Bueno, vamos a dejar todo en la descripción del episodio para que la busquen y viajen culturas con Tati. Gracias por esta conversación, querida. Gracias, Angie, gracias a vos por el espacio. Bien, y al resto entonces nos estamos escuchando en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.